Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Voltaire. François-Marie Arouet, que nació en 1694 y murió en 1778, fue más conocido como Voltaire. Fue un escritor, filósofo, historiador y abogado francés. Está considerado como uno de los mejores representantes de la Ilustración en Francia, periodo histórico que apostó por el poder de la razón humana, la ciencia y el respeto hacia la humanidad. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases o de sus citas célebres para mostrar un poco algunos aspectos de su pensamiento o de su filosofía. Una de sus frases dice así: el cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir creyendo lo que él quiere creer. Efectivamente, la fuerza de la inteligencia, de la razón, del ingenio, hace construir a las personas nuevas argumentaciones, nuevos desarrollos argumentativos, nuevas razones, nuevas explicaciones, de tal manera que al final la potencia del cerebro de los seres humanos es tal que consigue que creamos nuevas ideas, que desarrollemos estructuraciones mentales absolutamente nuevas, increíbles, para justificar nuestra forma de pensar o nuestro planteamiento concreto en cada momento, etc. En otra frase escribe Voltaire lo siguiente: piensa por ti mismo y deja que otros gocen del privilegio de hacerlo también. Esto es algo indudable. Diríamos, la capacidad de expresión tiene que ser absolutamente libre en las personas. El único límite es el respeto a los demás, como es lógico, como es entendible. Y diríamos que en cualquier régimen democrático, en cualquier estado en el que predomine la libertad de expresión y esté defendida y amparada por las leyes y por la Constitución, eso sería la conducta óptima, la absoluta libertad de expresión y de pensar por uno mismo de una manera autónoma y de una manera propia. En relación con cuestiones del sentimiento, de la psicología, también tiene algunas frases muy brillantes Voltaire, y una de ellas es la que voy a decir ahora. Cuanto más tiempo nos detenemos en nuestros infortunios, mayor es su poder para hacernos daño. Esto también lo dice la psicología actual en el siglo XX y en el siglo XXI. Es evidente que hay que tener una mentalidad optimista, un ánimo optimista, positivo, porque eso es lo que va a potenciar más nuestra salud psicológica, nuestra salud mental y por supuesto también nuestra salud en todos los órdenes, la salud corporal también, podemos decir, porque hay una interacción entre mente y cuerpo y por lo tanto diríamos que una mente alegre, una mente positiva, una mente activa siempre es lo mejor para el organismo de cada persona y por lo tanto una vida llena de alegría, llena de risa, llena de contento, de satisfacción, siempre es más adecuada para las personas que una vida llena de infortunios y de pensamientos acerca de los infortunios que se han padecido, que se han sufrido. Esto es casi como una especie de principio psicológico que se cumple siempre. También Voltaire manifiesta su capacidad para el análisis psicológico de la gente, del mundo, de las otras personas de una manera realmente maravillosa. Y así lo demuestra o lo muestra otra de sus frases en la que dice: al ser incapaz de hacer que la gente sea más razonable, he preferido ser feliz lejos de ellos. Efectivamente, ante la irrazonabilidad o la irracionalidad de una parte de la gente, parece que la solución más coherente y más sensata es precisamente alejarse de esa gente o diríamos tener otro tipo de personas con las que convivir que sean más razonables o que sean razonables al menos, y eso parece una actitud muy racional. En cualquier caso, también es verdad que existen muchos tipos de persona y por lo tanto él en esta frase también manifiesta su deseo de vivir con personas más razonables o alejarse de los más irrazonables, y parece que es un planteamiento correcto y realmente muy adecuado. Por otra parte, también él busca una especie de principio de razón suficiente, aunque es verdad que criticó mucho a Leibniz en su obra titulada Cándido, en la que critica el optimismo ontológico, diríamos, y moral de Leibniz sobre que este es el mejor de los mundos posibles.
diríamos, tomando como motivo el terremoto terrible que asoló Lisboa en 1755 y que causó miles de muertos, y ante esa desgracia pues realmente Voltaire criticó duramente el optimismo ontológico y ético, podríamos decir también, y religioso de Leibniz. Y ciertamente, pues en algún sentido podemos entenderlo, porque la frase que refleja estos planteamientos es la siguiente: lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada de un efecto desconocido. En este sentido, aunque no hay una relación absolutamente directa entre el terremoto de Lisboa y esta frase, sí se puede pensar, o por lo menos juzgar, que realmente Dios podría quizás haber prohibido o haber evitado que hubiera sucedido el terremoto de Lisboa para evitar miles de muertes, porque Dios es todopoderoso, según Voltaire, por supuesto, y si no lo impidió, pues quiere decir que Dios no es la bondad absoluta, o que Dios no existe en cualquier caso, ¿no? En ese sentido, las críticas de Voltaire al optimismo metafísico de Leibniz fueron realmente muy fuertes, fueron tremendas, y en parte pues se puede comprender por qué las hizo, aunque por supuesto la realidad del mundo pues parece que no responde a los designios divinos. Realmente él también a veces manifestaba en sus frases aspectos contradictorios de la propia realidad. Por ejemplo, una de sus frases dice: lo superfluo, algo muy necesario, porque depende de lo que se entienda por superfluo y las cosas o las situaciones que se entiendan por superfluas. Por lo tanto, es algo relativizable, opinable, definible de diversas formas, etc. En relación con otras cuestiones que afectan a la mayoría de las personas, tiene frases también muy ingeniosas, por ejemplo en la que dice: el sentido común no es tan común, porque es verdad que a veces hay que pedir sentido común a las personas, con lo cual esa actitud habitual de sentido común no es tan frecuente como se suele pensar, y eso lo pone también de relieve en esta frase Voltaire, que era un gran sabio. En relación con la cuestión, por ejemplo, de la perfección, él es consciente de que requiere un proceso de tiempo largo, de práctica, de hábitos, etc. Y realmente así lo señala en otra de sus frases: la perfección se alcanza poco a poco, lentamente, requiere la mano del tiempo. En efecto, en cuanto a las metas de la vida, a los propósitos de la vida, a veces Voltaire se muestra en muchas ocasiones escéptico, irónico, porque lo era en su vida también, y esto se refleja en otra de sus proposiciones, en otra de sus oraciones, en la que dice: no sé dónde voy, pero sí que estoy en mi camino, en el sentido que es un camino o un itinerario intelectual, personal, propio, original de él mismo, que es el que él quiere recorrer y que puede estar sujeto a cambios, modificaciones, transformaciones, aunque tenga pues unas metas en principio determinadas a priori, pero que pueden ser cambiadas o transformadas en el propio camino personal. Por otra parte, también hay otra frase muy crítica con el optimismo leibniziano, en la que dice Voltaire: si este es el mejor de los mundos posibles, entonces ¿cómo están los demás? Es una crítica muy irónica, tremenda, contra ese planteamiento de Leibniz, que por otra parte era un gran filósofo, sin ninguna duda, y que quizás en el ámbito del mejor de los mundos posibles pues exageró un poco su optimismo. En cualquier caso, por supuesto, la realidad tiene muchísimas imperfecciones, es irracional, etc., y eso pues es algo con lo que tenemos que convivir, y eso Leibniz también lo aceptaba, ¿no? Y en cambio Voltaire pues realizaba una crítica durísima contra las injusticias de la realidad, del mundo, algo que también hacía por otra parte Rousseau y otros pensadores ilustrados de la Francia del siglo XVIII, etc. Por otra parte, en cuanto al valor de la libertad, este valor ético de la libertad, Voltaire se muestra pues como un pensador que habla mucho de la libertad y que le da una importancia inmensa, y por eso dice: el hombre es libre en el instante en que él lo quiere ser. Es una decisión voluntaria el ser libre, pero por supuesto él considera que hay muchas personas que parece que no tienen claro o que no tienen clara la necesidad de ser libres.
y eso para él es algo que constituye al ser humano, la libertad, la capacidad de elegir de forma personal, de forma voluntaria, lo que se quiere hacer, lo que se quiere ser, etc. En cuanto a la cuestión de la historia, Voltaire considera que avanzamos en un proceso lineal histórico y que la historia, aunque a veces parece que se repite o es similar a tiempos pasados, los hechos históricos siempre son distintos, diferentes, se suceden nuevas etapas en la historia, nuevas épocas, y esas épocas, aunque sean similares en parte unas a otras, unas más y otras menos, nunca se repiten del todo. Y el hombre siempre está realizándose a sí mismo a lo largo de la historia. Eso también para él es una verdad indudable. Y, en cierto modo, pues tiene toda la razón. También considera que uno de los valores fundamentales de la existencia humana es la libertad de pensamiento, que se concreta en la libertad de expresión, y así lo dice en otra de sus frases: la libertad del pensamiento es la vida del alma. Alma entendido, un concepto entendido como pues capacidad de pensar, de imaginar, de sentir, de razonar, de inventar, etcétera. Todas las facultades de la inteligencia pues se expresan, según él, en el alma, que era un concepto que pues era un concepto de tipo metafísico en el siglo XVIII, pero que representaba o simbolizaba o significaba la fuerza de los pensamientos, la energía del pensamiento, en definitiva los pensamientos. Por otra parte, también consideraba que en el ámbito de los libros, de la cultura libresca, era más importante leer los mejores libros, que podían ser no demasiados, y que pues eso tenía una función primordial en la vida humana. Por eso dice: con libros es como con los hombres, un número muy pequeño juega un gran papel. Y también pues se mostraba crítico con algunas otras cuestiones. Por ejemplo, consideraba que pues hay que diversificar los pensamientos, los intereses, etcétera, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito del conocimiento, de la ciencia, de la literatura, etcétera. Por eso escribe o dice: la locura es pensar en demasiadas cosas demasiado rápido, o en una cosa demasiado exclusivamente. Hay que diversificar pues planteamientos, intereses, ocupaciones, para vivir de una manera más completa, más feliz, más dichosa en general, y eso es algo que él tenía muy claro en su pensamiento. En cuanto a la diferencia entre las mentes de las personas, él reconocía que hay una gran diversidad de mentes distintas, y por eso lo expresa en una frase que está muy lograda, que es una frase también brillante, en la que dice: las mentes difieren aún más que las caras. Efectivamente, cada mente es personal, es diferente a la otra mente, incluso entre los gemelos puede haber diferencias claras en su forma de pensar, en su forma de ser, etc. Por lo tanto, es una verdad, yo creo que indiscutible. Realmente, él considera que es importante para las personas el vivir adecuadamente, el vivir bien, y por eso en una frase dice: Dios nos dio el don de la vida, ahora depende de nosotros darnos el don de vivir bien, porque es una especie de arte, de práctica, de aprendizaje que dura toda la vida, el arte de vivir bien, y que solo acaba con la muerte, con el fallecimiento. En este sentido, también también considera Voltaire que hay que luchar contra la pobreza, y por eso dice: la comodidad de los ricos depende de un suministro abundante de los pobres. Por lo tanto, esas desigualdades sociales pues son objeto también de su crítica, de su análisis reflexivo, de su análisis filosófico. Y en relación con la vida, pues tiene muchísimas frases, pero voy a comentar solamente algunas. Una de ellas dice: la vida es un naufragio, pero no hay que olvidar cantar en los botes salvavidas. Efectivamente, el azar interviene mucho o muchísimo en la vida, más de lo que pensamos, pero eso no quiere decir que no podamos ser felices, estar contentos, luchar por nuestros ideales, por nuestras metas, por nuestros propósitos, por nuestros sueños, y perseguirlos, y de una manera alegre y satisfactoria, porque es lo que realmente vamos a disfrutar en la vida, esta alegría de vivir independientemente del azar, de los contratiempos, de las desgracias, de las enfermedades, etcétera, etcétera. Realmente
También él considera que decir libremente lo que se piensa es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida, y por eso lo recalca en otra de sus frases: el mayor consuelo en la vida es decir lo que se piensa. Luego también pues él valora muchísimo la independencia en la vida, en la realidad, y es entendible que lo diga, porque eso es la auténtica libertad, la independencia, y por eso dice: no es la desigualdad la verdadera desgracia, es la dependencia. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.